Hola, hoy vamos a ver los elementos que forman un ecosistema y las interacciones que se producen entre ellos. ¿Me acompañas? Pues vamos allá. Como sabes, el ser humano forma parte de un medio natural en el que convive con gran variedad de especies que llenan de vida el planeta Tierra. Todos los seres vivos interaccionan unos con otros con el medio que habitan, dando lugar a los ecosistemas. Así, un ecosistema está formado por el biotopo, la biocenosis y las relaciones que se establecen entre ellos. Ya sé que son palabras que suenan raro. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. El biotopo es el medio físico, es decir, el lugar donde viven los seres vivos y las condiciones ambientales, como la luz, la salinidad, la temperatura, la humedad, que se conocen como factores abióticos del ecosistema, porque abióticos no tienen vida. La biocenosis, también conocida como comunidad, es el conjunto de poblaciones, de especies que viven en el mismo biotopo. ¿Sabías que entre las distintas poblaciones de un ecosistema y entre las especies se establecen relaciones? A esas relaciones se les conoce como factores bióticos. Tienen vida porque se da entre los seres vivos. Las relaciones que se establecen entre el biotopo y la biocenosis son muy diversas. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos son las adaptaciones. Son las características que presentan los seres vivos dependiendo del ecosistema en el que viven. Es decir, el biotopo es el que determina los seres vivos que viven en él. Por ejemplo, el camuflaje es el mecanismo que permite a los seres vivos hacerse poco visibles para sus depredadores o sus presas, ya que de otra forma serían detectados. Cuando la forma o el color del organismo es similar al medio donde vive, se confunden muy fácilmente con él. Por ejemplo, el camaleón tiene la capacidad de adoptar el tono exacto del entorno, ya sea el verde de las hojas o el marrón de un tronco de un árbol. Las focas tienen una capa de grasa bajo la piel que les permite vivir en aguas oceánicas muy frías. Otro ejemplo es la biocenosis, que modifica y transforma el medio en el que vive, como los líquenes, que alteran y rompen las rocas, facilitando que otros seres vivos se instalen. Ya sabéis, la formación del suelo. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas? Pues todo depende de los factores abióticos, recordad, sin vida, que predominen en el ecosistema y de su tamaño. Pues bien, dependiendo de los factores abióticos, nos encontramos dos tipos de ecosistemas. El ecosistema terrestre, situado sobre el suelo o las rocas, están influidos por la luz y las características de la atmósfera, como ya sabéis, son la temperatura o la humedad. Y otro tipo de ecosistema, los ecosistemas acuáticos, su componente esencial es el agua y están influidos por la salinidad y la presión principalmente. Dependiendo del tamaño del ecosistema, distinguimos microecosistemas. Su tamaño es muy reducido, como el tronco de un árbol o una pequeña charca. No te lo imaginabas, ¿verdad? Macroecosistemas. Su tamaño es enorme, como los mares y los océanos, la selva o ese bosque que tienes cerca de tu casa. Y el conjunto de todos los ecosistemas que forman la ecosfera, donde la biocenosis es la biosfera, todos los seres vivos de la Tierra, y el biotopo está formado por la atmósfera, la hidrosfera y la parte superior de la geosfera. Ya sabemos cuáles son los componentes de los ecosistemas. Ahora vamos a ver cada uno de ellos por separado. Los principales factores abióticos son la luz, la temperatura y la humedad. Pues bien, la luz influye tanto en los ecosistemas terrestres como acuáticos. En el medio terrestre, la intensidad de la luz influye en la distribución y los hábitos de los organismos. Por ejemplo, los musgos y los helechos se desarrollan mejor en las zonas de sombra. Otro ejemplo, los claveles regulan su floración dependiendo de la cantidad de luz que perciben.
Otro ejemplo relacionado con animales, los topos se han adaptado a la oscuridad y se orientan porque tienen un olfato y un tacto muy desarrollados. Los murciélagos tienen hábitos nocturnos y se orientan y cazan gracias a su oído, que está muy desarrollado. En el medio acuático, la luz solar solo penetra hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente, influyendo en la distribución de los organismos fotosintéticos, como las algas. La temperatura en el medio terrestre sufre grandes variaciones dependiendo de las zonas del planeta, las estaciones del año y el momento del día. Así, por ejemplo, en las plantas la temperatura regula distintos procesos, como la maduración del fruto o la caída de las hojas. La temperatura en los animales influye en la metamorfosis de los insectos, las migraciones de las aves y la hibernación. En los ecosistemas acuáticos, la temperatura desciende con la profundidad hasta llegar a los 300 o 400 metros, donde se estabiliza entre 0 y 3 grados. Casi el 90% del océano es muy frío. La humedad es un factor que influye en el medio terrestre exclusivamente. Está claro, los seres vivos deben adaptarse para evitar la pérdida de agua, algo que, como sabéis, no influye en el medio acuático. Por ejemplo, las espinas de los cactus son hojas sí, transformadas para evitar la pérdida de agua. En los animales, el exoesqueleto de los artrópodos o la cáscara de los huevos son estructuras para evitar la desecación. Los principales factores bióticos se corresponden con las relaciones que se establecen entre los individuos de la misma especie, relaciones intraespecíficas, o las relaciones establecidas entre individuos de distintas especies, relaciones interespecíficas. Pues comenzaremos con los tipos de relaciones intraespecíficas. Recordad, entre la misma especie. Pueden ser asociaciones o competencia intraespecífica propiamente dicha. ¿Qué son las asociaciones, diréis vosotros? Pues se corresponden cuando los individuos de la misma especie se asocian para beneficiarse en la búsqueda de alimento, la defensa frente a los depredadores o para la reproducción. Pueden ser familiares, gregarias o estatales o coloniales. Las asociaciones familiares están formadas por individuos emparentados. Pueden ser parentales, cuando están los dos progenitores y las crías. Se da sobre todo en las aves, como el buitre leonado, en el que la unión de la pareja suele durar para casi toda la vida, y cuidan juntos al polluelo. Matriarcales. Solo está formada por la madre y su prole. Este es el caso de los elefantes, en el que la manada solo está formada por las hembras, abuelas, madres, hijas, hermanas y además suele haber una matriarca o hembra alfa. Solo se permite el acercamiento de los machos que son nómadas solitarios para reproducirse. Otro tipo de asociación familiar patriarcal. Solo está formada por el padre y sus hijos. Este es el caso de los hipocampos caballitos de mar, que conocemos muy bien, en el que los machos llevan en su interior los huevos hasta que eclosionan y salen al mundo exterior mediante el parto. Otro tipo, filiales, únicamente integradas por las crías. Se da en los peces y algunos anfibios. Como ya sabéis, los padres ponen muchísimos huevos y los abandonan. Cuando eclosionan, los hermanos forman la asociación familiar. Las asociaciones gregarias son aquellas en las que los individuos no necesariamente están emparentados, forman parte de la misma familia, pero se agrupan formando manadas, bandadas o bancos. Las asociaciones estatales se dan como respuesta a la división del trabajo en la población. Los individuos que la conforman presentan diferencias morfológicas revelando las distintas funciones que desempeñan estas asociaciones. Son típicas en los conocidos insectos sociales, como las termitas, las abejas o las hormigas.
Los individuos no pueden sobrevivir fuera de la sociedad que han creado. Por ejemplo, si nos acercamos a una colmena de abejas, puede haber hasta 50.000 individuos que descienden de la abeja reina, la encargada de poner todos los huevos. En las colmenas hay otros individuos como los zánganos, que son los machos que fecundan a la reina. Y por último, encontramos las obreras, hembras que no se reproducen y cuya misión es el cuidado de los paneles y de los huevos, la polinización, la producción de miel y alimentar a los zánganos y a la reina. Las asociaciones coloniales están formadas por individuos que se reproducen asexualmente y permanecen unidos a su progenitor durante toda su vida. Los arrecifes de coral, como sabéis, son el ejemplo clásico de asociaciones coloniales, que están formadas por pequeños pólipos. ¿Y qué es la competencia intraespecífica? Es la competencia que se establece entre los individuos de una misma especie, cuando los recursos que utilizan, como el alimento, el agua, el espacio, escasean y luchan para conseguirlo. El último apartado de este vídeo son las relaciones interespecíficas, que son, como os he dicho antes, las relaciones que se establecen entre individuos de especies diferentes. La mayoría son de tipo alimentario y pueden ser favorables, se representan con un signo positivo y si la especie se beneficia. Desfavorables se representan con un signo negativo si la especie se perjudica y con un 0 si le es indiferente. Estas relaciones son la competencia interespecífica, la depredación, el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. Ya lo sé, nuevas palabras y aún más raras. Pues venga, vamos a ver cada una de ellas. La competencia interespecífica se representa con signo negativo-negativo. Es aquella en la que los dos individuos competidores luchan por conseguir el mismo recurso limitado, resultando ambos perjudicados, como ocurre con los marabús y los buitres, que compiten por el mismo alimento. La depredación se representa con positivo y negativo. El depredador se beneficia al capturar y alimentarse de la presa, que sale perjudicada, como ocurre con el águila, depredador, que caza y da muerte al conejo, la presa. El parasitismo se representa con el signo positivo-negativo. El beneficio es para el parásito, que vive a expensas de otro individuo, el hospedador, al que perjudica sin causar la muerte a corto plazo, como ocurre con los pulgones de los árboles. El comensalismo positivo 0 se produce cuando un individuo, el comensal, se aprovecha del alimento que le sobra o de las secreciones de otro, el hospedador, sin causarle ningún efecto, como el cangrejo ermitaño, el cual se refugia y protege utilizando la concha vacía de un caracol. El mutualismo positivo y positivo. Los dos individuos se asocian para beneficiarse mutuamente, como ocurre con el cangrejo limpiador que limpia el mero. Cuando esta asociación es permanente, se denomina simbiosis. Esta relación que vimos en el tema de los hongos, ¿os acordáis? El ejemplo eran los líquenes, donde un hongo se beneficia de la fotosíntesis de un alga, la cual se beneficia de la protección del hongo contra factores como la desecación. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo más sobre el ecosistema y sus componentes, aunque aún nos quedan más aspectos que aprender relacionados con los ecosistemas, como son sus relaciones alimentarias, que podréis ver en un vídeo próximo. ¡Os espero! ¡No me faltéis! ¡Adiós!